de que acordáramos reunirnos a las 2 mejor los días martes. Me O sea, los días parece. miércoles. Ningún problema. Mejor para mí porque yo termino el otro curso a las 1:30. Y por eso me fui a almorzar pensando que empezaba a las 2:15, pero empezó 1:15 para las 2, así que no tengo horario para almorzar, de hecho. Así que lo dejamos fijo, ¿te parece, chiquillo? A las 2 el día miércoles. Yo creo que Sí, sí. profe, a mí igual me acomoda a las 2. Sí, yo creo que nos conviene a todos. Ok, chicos, entonces vamos a continuar con, ya una vez visto el repaso de Redox, espero que le haya quedado claro, yo le subí la clase, subí el video. Vamos con los conceptos fundamentales de electroquímica. Esto también es algo que habíamos visto. Voy a poner una diapositiva aquí, intercalada, para acordarme que aquí empezamos. Hoy día es 06 o 07. 06 o 07. 07, profe. 07 del 04 y somos la sección 152, ¿no es cierto? Así van a quedar grabadas las clases. Ya. Entonces, el primer concepto importante que vamos a recordar hoy día es el de carga eléctrica. Nosotros los químicos siempre estamos trabajando con carga eléctrica, pero lo asociamos a electrones. Sin embargo, eso no es una carga eléctrica que uno pueda... o sea, que es carga eléctrica para todo el mundo, para los eléctricos, por ejemplo. Para los eléctricos la carga es coulomb o amperes. Entonces nosotros tenemos que convertir esta carga en electrones, convertirla en coulombs y en amperes. ¿Ok? Creo que lo hicimos, pero la forma es con esta fórmula, valga la redundancia, con Q, que es coulombs, es igual a los moles de electrones por la constante de Faraday. ¿Vale? La constante de Faraday, que yo les dije que vamos a 96.485 coulomb partido por mol. Hicimos este ejercicio también, me recuerdo, de la última clase, y por eso lo invito a que sigamos viendo algunas definiciones importantes. Otra definición importante en electroquímica está basada con la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, como bien dice ahí, es la cantidad de carga que fluye por unidad de tiempo en un circuito, en un recipiente. ¿Sí? Se mide en amperes, amperios, y se simboliza por la letra I de intensidad de corriente. O sea que, chiquillos, I va a ser igual a carga partido por tiempo. Esa es una I, por si acaso. La corriente eléctrica es igual a I, que denomina intensidad de corriente, es igual a carga partido por tiempo. Parece que arriba también, Q partido por tiempo. Donde la carga se mide en coulombs y el tiempo se mide en segundos. ¿Cuál es la unidad de corriente eléctrica? Si me ayudan aquí. ¿Cuál es la unidad de corriente? ¿Amperes? Amperes. ¿Qué significa un amper? Un amper es equivalente a un coulomb que pasa por segundo. Un amper es igual a un coulomb partido por segundo. ¿Ya? Ahora, claro, la carga fluye a través de un circuito, fluye a través de un conductor eléctrico, pero la carga se mide en amperes. ¿Ya? Amperes. Hay dos tipos de corrientes, chiquillos. ¿No es cierto? Ustedes me imagino que lo conocen. Está la corriente alterna y la corriente continua. ¿Cuál es la diferencia de ambas? No quiero entrar en mucho detalle en la parte eléctrica, pero decirles que la corriente continua es esa corriente que circula todo el rato, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, yo tengo un dispositivo, una pila. La pila es de corriente continua, porque la pila no es que almacene corriente, la pila cuando usted lo conecta al circuito, la pila ejerce su corriente o su electricidad, ¿no es cierto? Pero es continua todo el rato, no es que usted la pueda parar y regularla. O sea, sí, cuando usted corta el circuito, pero es que ahí está cortando el circuito. En nuestras casas, por ejemplo, o dicho de otra forma, para que lo entiendan mejor, la corriente continua se produce en una reacción química. Cuando la reacción química ocurre, la corriente se da todo el rato. No es que usted la pueda detener a antojo, a su antojo. La corriente continua es esa corriente que va continuamente hasta que se acaba, hasta que se termina. ¿Ya?
que es la corriente de una reacción química. En nuestras casas, como yo les decía, nosotros tenemos dispositivos de corriente alterna, o la corriente que circula entre casas es corriente alterna, que usted la puede cortar, la puede seguir. O sea, los generadores de electricidad tienen grandes condensadores que condensan la energía eléctrica y la empiezan a distribuir. ¿Ya? Por tanto, la corriente que uno tiene en nuestras casas es corriente alterna. Ojo con que nosotros vamos a trabajar principalmente con corrientes continuas, corrientes que... Porque, ¿cuál es la relación? Cuando veamos conductividad, vamos a ver que una solución, una disolución, un analito, produce una cierta electricidad. Cuando se acaba esa electricidad, entonces se acabó el analito. Entonces es una corriente continua, no la podemos manejar a antojo. En fin, otro concepto importante, chiquillos, es el concepto de potencial eléctrico. El potencial eléctrico está asociado con la fuerza que necesitan la carga eléctrica, los electrones o los amperes para poder circular. La corriente no pasa si es que no hay una diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial que hay en nuestras casas, chicos, que permite el paso de electricidad? ¿Alguna idea? ¿Cuál es el potencial eléctrico, la diferencia de potencial que tiene la red eléctrica en Santiago de Chile? ¿Voltios? No sé. Voltios. ¿Cuántos voltios tiene Camila? No, sí, no, olvido. No, sí, yo sé que 220, profe. 220, chiquillos. 220 volts es el potencial. Ya, y ustedes miran, profe, ya, ¿qué significan los 220 volts? Los 220 volts es como la diferencia que hay entre dos placas. A ver, imagínense que usted tiene un electrón, y tengo una placa positiva y una placa negativa. Si no existieran esa placa positiva y esa placa negativa, el electrón no podría viajar desde un lado hacia otro. Si esto fuera neutro y esto fuera neutro, la verdad es que el electrón no tiene la suficiente fuerza, el potencial, para poder viajar a través desde un terminal al otro terminal. ¿Vale? Por lo tanto, ustedes tienen que entender que el potencial es la cantidad de corriente que puede... Te dirá, profe, entonces, ¿el potencial eléctrico no es peligroso? Sí, pues, es bastante peligroso, porque si usted se acerca a una zona de potencial, los electrones que tiene su cuerpo, que tiene su ropa, porque todo está compuesto de electrones, van a poder circular y se produce un salto de tensión. ¿Ya? A ver, miren, hay dos formas que uno puede interactuar con la electricidad. Imagínense un cable donde está pasando corriente y usted lo toma. Esa corriente empieza a pasar por su cuerpo. Son electrones externos los que empiezan a pasar por su cuerpo. Y obviamente producen quemadura y producen, digamos, daños que son irreparables. Y la otra es que usted se acerque a un circuito de alta tensión. Por ejemplo, que usted sea la persona que va caminando aquí, miren, para que lo puedan ver. Usted tiene una placa así, alta tensión. Si usted va caminando aquí, ¿no es cierto? Y se acerca a esta zona de alta tensión, son sus electrones internos los que responden. Y dependiendo de la alta tensión, esto te pega un shock, un golpe eléctrico, porque los electrones van todos de golpe a la placa. Si no te da la corriente, te pega un golpe eléctrico. Desde ese punto de vista, es menos peligroso un choque de alta tensión, porque te pega un golpe y te aleja de ahí. Uno tiende a alejarse de la zona de alta tensión. Es como cuando vieron la película Jurassic Park, cuando se acerca el niño y se sube y toca los cables y sale expulsado. Eso es cierto, así debería ser. Ahora, igual tiene toda su ciencia ficción, porque no sé si sobreviviría a ese choque o a ese golpe. Pero no te da una corriente, te da un golpe, y no quiere decir un golpe eléctrico, un golpe de alta tensión. ¿Me entienden? Lo que hace daño es la electricidad. La alta tensión podría provocar no tanto daño. Eso es lo que quiero decir. Bueno, ¿sí me siguen? Más o menos. Sí, ¿Me profe. van siguiendo el punto? Sí, profe. Ya. Yo quiero que les quede, chiquillos, que el potencial eléctrico
es la fuerza electromotriz que mueve a los electrones. Piénsenlo así. Los electrones no se moverían si no hay una diferencia de potencial. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno tiene esa estática, cuando uno se acerca a una persona y se siente un golpecito de corriente, esa es por la diferencia de potencial que se genera entre dos. No es me diste la corriente, sino que es un shock, es un golpe eléctrico. O sea, es un golpe de potencial, quiero decir. Es que yo tengo cierta carga, me acerco a la persona y carga distinta y chocamos. Y se siente una pequeña diferencia de potencial, una diferencia de tensión entre ambos. No es electricidad. Que les quede clarito eso. Bueno, el potencial eléctrico, chiquillos, se simboliza con la letra E mayúscula. Así la vamos a usar en este curso, con la letra E mayúscula. Y se mide en volt. Y se mide en volt. Finalmente, vamos a llegar al concepto de trabajo eléctrico. Entonces tenemos potencial eléctrico, ¿no es cierto? El potencial se simboliza con la letra E y se mide en volt. Si yo quisiera un consumo de corriente mayor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar a la compañía eléctrica que me genere una diferencia de potencial mayor a 220 volts, no sé, 400, 500 volts, porque yo voy a ocupar equipos de alto consumo. ¿Sí? En otras partes del mundo, el potencial de la red eléctrica es 110 volts, es 150 volts. Eso implica que la cantidad de electricidad que usted puede consumir es más baja. ¿Sí? No sé, si usted conecta, por ejemplo, el hervidor, el microondas, el secador y todo lo que tiene alto consumo, puede ser que su red de 2 volts, de 220 volts, no aguante tanto consumo de electricidad. Por eso es que se cae el automático, como se dice. ¿Ya? Sin potencial no hay electricidad. Y mientras más potencial, más paso de electricidad puede existir. En fin. Otro concepto importante que quería mencionarles es el trabajo eléctrico. El trabajo se mide en joules. ¿Ya? En joule, que se puede medir en volts por coulombs. Cuánto voltaje está asociado a coulomb, porque además cuando uno tiene voltaje, el voltaje de alguna manera es una energía, se puede considerar como un potencial eléctrico. Si yo lo multiplico por la cantidad de carga, yo puedo calcular la cantidad de consumo eléctrico que tiene mi... ¿Sí? Entonces yo tengo voltaje, cuánta carga me deja pasar ese voltaje y entonces tengo la cantidad de trabajo eléctrico que puedo hacer, un artefacto. Y finalmente, chiquillos, llegamos a los watts. ¿Qué son los watts? Los watts son cuántos joules pasan por segundo. Uno tiene que tener claro lo siguiente. Tengo el consumo eléctrico. El consumo eléctrico se mide por amperes. ¿Sí? El consumo eléctrico se mide por amperes. Amperes es coulomb partido por tiempo. ¿Sí? Entonces, esto es watts. Joule partido por tiempo es watts. ¿Cuánta cantidad de energía están consumiendo mis artefactos o estoy haciendo un gasto de electricidad? Ya, pero tampoco es tan importante. Yo solamente quiero que entiendan hasta aquí. El potencial eléctrico es voltaje. El trabajo es en joule. Un ejercicio acá, chiquillos, también bien. ¿Qué cantidad de trabajo se requiere para desplazar 2.36 milimol de electrones a través de una diferencia de potencial de 1,05 volts? Entonces tengo esos milimoles, son moles de electrones. Lo que tengo que hacer primero es convertir esos milimoles de electrones a carga. Déjenme hacerlo acá mejor, en otra diapositiva. Yo sé que aquí está muy resumido. Déjenme, lo voy a pasar a otra. Después pasamos a esa respuesta. Déjenme hacerle el ejercicio en una diapositiva nueva para que
lo podamos visualizar. Ya, ahí está el ejercicio. Dice, ¿qué cantidad de trabajo se requiere para desplazar 2.36 milimol a través de una diferencia de potencial de 1,05 volt? Usted mira, profe, ¿no era que los electrones se pueden mover solo cuando hay diferencia? Sí, pues, pero hay un trabajo asociado, un trabajo eléctrico. Y ese trabajo se puede usar en un electrodoméstico. Bueno, entonces usted dice, el trabajo eléctrico, ¿cómo se calculaba el trabajo eléctrico? Los volts por los coulombs. Vale, ¿qué es lo que es el símbolo de volts? ¿Es la E? Muy bien, Ah, potencial la V. eléctrico. No, está bien. O sea, el símbolo de potencial eléctrico de la V, porque esta es la propiedad, Cintia, el potencial. La unidad es volt, ¿ya? Multiplicado por Q, que es la carga. Trabajo eléctrico, entonces, es potencial por la carga. Por la carga. Y que a lo mejor eso no queda muy claro en la diapositiva anterior. Ahora, el potencial se mide en volts y la carga se mide en ¿Electrones? no, la carga no puede ser electrones, coulombs. Muy bien. Ahora bien, resulta que usted tiene aquí una carga, pero que está expresada como los químicos conocemos, 2.36 milimol de electrones. ¿Qué hacen? Lo primero es convertir los electrones en carga eléctrica. Para que se entienda ahí. ¿Cómo se convierten los electrones en carga eléctrica? Q. ¿Me ayudan? Para que se lo vayan aprendiendo de memoria y para que vayan relacionando y no tener que, ¿cómo es que se llama? Tener que aprenderse cada fórmula, sino va a ir relacionándolo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es esa fórmula? Los moles de los electrones por los coulombs mol. No, es solo por los electrones. Po. Ah, por coulomb mol. ¿Pero cómo se llama ese coulomb mol? Tiene razón. Faraday. Muy bien, la constante de Faraday. Es como decir una cosa, chiquillos. Usando la constante de Faraday, yo puedo convertir los electrones en carga eléctrica. ¿Vale? En carga eléctrica. Ahora tenéis que tener claro una cosita ahí. ¿Cuántos mol son? 2,36 milimol. Vale, son milimol. Entonces yo tengo que convertir los milimol a mol. ¿Cómo se convierten los milimol a mol? Dividirlo por 1000. Muy bien. O lo que es lo mismo, multiplicando por 10 a la menos 3 mol. Eso es lo mismo que dividir por 1000. Pasar arriba por la constante de Faraday. Ahí la vamos aprendiendo de memoria. Yo sé que todavía es muy pronto, pero 96.485 coulomb partido por mol. Mol de electrones, obviamente. Se nos van los mol y nos queda todo en carga eléctrica coulomb. ¿Me ayuda? ¿Alguien tiene calculadora a mano? Si no, busco la mía. No están almorzando algunos de ustedes. Y no los quiero interrumpir. Y como ustedes que pueden almorzar, yo no podría estar, te imaginas ahí comiendo y... Pero ustedes como están. 227.7046 me dio. 227.7046. O sea, sí. 227,7, ¿puede ser? ¿,8? ¿Eso me está diciendo? Sí, 0,7. No, 0,7, porque el otro es 0. Ah, ya. 0,7. Vale. Escape. 227,7 coulombs. Y luego que tengo los coulombs,
esa es la cantidad de carga que transportan los 2.36 milimol de electrones. Eso es lo que quiero que les quede claro, chiquillos. Porque ustedes miran, profe, ¿los electrones son carga? Y la respuesta es sí o no. Así formalmente, ¿los electrones son carga eléctrica? Y ustedes me tienen que decir, no, profe, son partículas que transportan en su mochila carga eléctrica, pero es que ellos no son solo carga, son masa y carga a la vez. No sé si me entienden ese punto. Profe, ¿lo puede repetir? Lo repito. Cuando yo digo los electrones que uno siempre estamos acostumbrados a los químicos, ¿son carga eléctrica? La respuesta formal es decir, no, ellos no son carga eléctrica, ellos transportan carga eléctrica. ¿Sí? Carga eléctrica es la cantidad que contienen los electrones. La carga eléctrica es una, ¿cómo lo puedo mencionar? Es como una manifestación de atracción o repulsión, pero que no necesariamente va asociado a una partícula. O sea, las partículas transportan carga. Eso es lo que tienen que entender. Por ejemplo, los protones, ¿tienen carga eléctrica? Sí, pues, los protones son carga también, pero son una partícula, los protones son una partícula que llevan carga eléctrica. Mira, profe, pero son positivos. Es que la carga puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? Pero los protones y los electrones son partículas de los elementos que tienen o que transportan carga. Como un camión transporta una carga. ¿Sí? Eso es. Entonces, ahí viene toda la pregunta, ¿y qué es la carga eléctrica entonces? Podríamos hablar como una manifestación de energía. Eso es la carga eléctrica. Así como el calor. ¿Qué es el calor? Y entonces el calor es una manifestación de energía porque el calor se transfiere entre un cuerpo y otro. Son los cuerpos los que de alguna forma pueden transferir calor. Pero el calor, ¿qué es lo que es? ¿Es masa el calor? ¿Uno puede masar una cantidad de calor? No, pues el calor es una energía. Lo mismo pasa con la carga. La carga se transfiere, pero se transporta. Ya, pero, en fin. Después de eso, entonces, es los 2.36 milimol de electrones transportan una cantidad de carga de 227,7 coulomb. Y el trabajo eléctrico que podrían realizar esos 227,7 coulomb, o sea, mover un auto, ¿qué podrían hacer? Hay que verlo. Entonces, el trabajo eléctrico asociado a eso va a ser igual a el potencial, que es 1.05 volt por 227,7 coulomb, es igual, ayúdenme, y me da la unidad final. $239.085. 239, Sí, 085, sí. 1, pongámosle, 239.1, 089, unidades. Voltium, No, oh, ahí está volt. el potencial eléctrico, ¿no? No, Otra. potencial eléctrico es una propiedad. Ah, ya. Creo que chicos, que me ayuda ahí a la ¿No Camila. es joule por segundo, profe? Simplemente Joule, Cintia, porque es trabajo. Ah, Ahora, ya. si yo el trabajo lo mido por una cantidad de tiempo, lo transformo en ¿cómo se llama? En tasa de trabajo, cantidad de trabajo por tiempo, que es watts. ¿Ya? Que es potencia, no potencial, potencia. Pero ya, eso se los dejo para cuando estén estudiando termodinámica, estén estudiando ciertos equipos. La diferencia entre potencia y potencial. Potencial es capacidad de, potencia es cantidad de trabajo que se puede hacer. Potencial eléctrico es en volts y el trabajo eléctrico 230. Entonces, la pregunta, el punto es, esos 239,1 joule, ¿para qué me podrían servir? La verdad es que es poquito. No sé si servirá para mucho. No sé si para cambiar una vez el control o el canal de televisión, no sé. Es poquito. Pero eso es más que nada un ejercicio demostrativo.
para manejar los diferentes conceptos. ¿Sí? Hagamos un pequeño... A ver, vamos... Un pequeño repaso. Hasta aquí. Pequeño repaso. Siempre me gusta. El concepto importante. ¿Qué es lo que es Q? Definición primero y después qué significa. ¿Qué es lo que es Q? Es la carga. Carga eléctrica, ¿no es cierto? Carga eléctrica. ¿Cuál es la unidad de Q? Los joules. No, Coulombs. coulombs. Coulomb, sí. Ahí sí, ¿no es cierto? Coulombs. Ya, ¿y qué significa la carga eléctrica, chiquillos? Es como una manifestación de energía, es como la cantidad de... ¿Cómo decirlo? Es que no es fácil explicar el concepto de carga eléctrica, pero los protones tienen carga eléctrica, los electrones tienen carga eléctrica, ¿ya? Pero no es que ellos sean carga eléctrica, sino que transportan carga eléctrica, ¿ya? Es una manifestación, digamos, de energía. La carga eléctrica es como una energía. Listo. Otro concepto importante, I. ¿Qué es lo que era I? La corriente eléctrica. Muy bien. La corriente, o también denominada intensidad. Corriente, pero dijimos corriente eléctrica. ¿Cuál es la unidad de corriente eléctrica? Amperios. Amperios. Excelente. ¿Y cómo se clasifica amperios? O mejor, ¿qué significa la Coulomb por corriente? segundo. Eso es. La corriente es la cantidad de corriente, o sea, la cantidad de carga. Cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. O sea, Coulomb partido por segundo. Eso es un amperio o un ampere. Ampere también le dicen, ¿no es cierto? Déjeme escribirlo más bonito. ¿Qué son los electrones? Buena pregunta, porque ¿qué son los electrones? Partículas con carga y masa. Muy bien. Partículas subatómicas, ¿cierto? Solo sabíamos partículas subatómicas que poseen carga. Qué buena definición, me gustó esa definición, Fran. Que poseen carga y masa. Partículas subatómicas que poseen carga y masa. La pregunta ahora es, ¿cómo se obtiene la carga que transportan los electrones? ¿Alcanzaron a entender la letra I? ¿Cómo se obtiene la carga que transportan los electrones? Con la constante de Fahrenheit, algo así se llama. Fahrenheit. Suena bonito. Con la fórmula, ¿me la puede dar la fórmula? Que era Q igual a N por F. Excelente. Así yo transporto, o sea, así transformo la carga de los electrones así transporto la carga de los electrones a carga puntual, carga universal, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice, profe, ¿qué cantidad de carga tienen los electrones? ¿Cuál es la carga de un electrón?
Miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál es la carga de un electrón? ¿Qué me responden ustedes? Negativa. Ya, negativa, pero la magnitud de la carga de un electrón. ¿No tiene? ¿Cómo? O depende de la masa. No, la masa del electrón está determinada. Ah, ¿Cuál es la carga que contiene o que lleva en su mochila un electrón? Es la partícula que lleva la carga negativa. Muy bien, pero ¿cuánta carga lleva un electrón? Se los dije en la primera clase, por eso que se los pregunto. Está bien, profe, tenemos un electrón. ¿Cuánta carga tiene un electrón? Es cierto, tenemos moles y moles de electrones, pero ¿cuánta es la carga que lleva un electrón en su mochila? Ahora, es que la pregunta es otra. 1,6. Por ahí va, excelente. Pero por 10 a la menos, 19. ¿y la unidad? Coulomb. Perfecto. Esa es la carga del electrón, chicos. Cuando dicen, chiquillos, ¿cuál es la carga del electrón? Siempre dicen -1. Eso está incorrecto formalmente. ¿Sí o no? Uno dice, ¿cuál es la carga de un electrón? Uno dice -1. O sea, puede ser que no esté incorrecto porque lo que uno está buscando es la relación que tiene carga negativa. El -1 es una, ¿cómo se le puede decir? Es como una forma de determinar que es una carga negativa, nada más. Pero no es que la carga del electrón sea realmente -1. La carga del electrón es menos 1.16 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga de un electrón. ¿Y la del protón? ¿Cuál es la carga del protón? Es la misma. Es la misma, pero pero positiva. positiva. ¿Vale? Entonces vamos dejando afuera algunas cosas que uno, o sea, uno tiene que entender química. Cuando uno entiende química, ¿cierto? Dice, profe, pero a mí en química general, en la primera clase me dijeron que el electrón tiene carga -1. Y digo, no les dijimos eso. Lo que les quisimos decir fue decir que la carga del electrón es negativa y es igual a la carga del protón. Y para no entrar en complicaciones, vamos a asumir que la carga del electrón es -1 y la carga del protón es +1. Se neutralizan entre sí. Pero realmente la carga de un electrón es menos 1.16 por 10 a la menos 19 coulomb. Y, porque si se los digo en la primera clase, ustedes dicen, profe, ¿de dónde sale esa carga coulomb? ¿Qué es eso? Entonces, ahora sí, ahora están en condiciones de entender que la carga eléctrica se mide en unidades de coulomb, en honor a su descubridor, porque el científico que descubrió esta interactiva o esta interacción de cargas. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo uno. Dale nomás, Camila. Nomás entiendo que lo mío es poquito, así que dale nomás. Ah, ya, gracias. Entonces, con la fórmula de la carga eléctrica Q, profe, transformamos la carga del electrón en energía. ¿Está bien dicho eso? Eso podríamos decir, Ya. sí. Es como decir, es como interpretar. Ya, profe, son 2 moles de electrones. ¿Cuánta carga? Porque los coulombs uno los puede llevar por ejemplo, a interpretar como, yo sé, ya, 2000 coulomb podría mover estoy inventando, un automóvil a control remoto. Eso es lo que realmente es el trabajo. Los coulombs, no los electrones no hacen trabajo. La carga que llevan los electrones es el que hace el trabajo. No sé si me entienden el punto. ¿Sí? Es como que los electrones van, dejan la carga y se siguen por el circuito. Los electrones llevan carga, pero no son la carga. ¿Vale? Como que eso. Con esa fórmula Qn por F, yo convierto o de alguna forma identifico la cantidad de carga que los electrones van transportando. Ahora, porque ahí es súper buena la pregunta que uno dice, profe, ¿y por qué? Y esa es la pregunta que yo tengo, ¿por qué es la carga negativa la que genera esta cuestión llamada electricidad? Porque la carga positiva no genera electricidad, chicos. Son los electrones, la carga que obtienen los electrones son los que, o sea, no hay electricidad, trabajo eléctrico. O como el daño, como el cortocircuito, son los electrones, no los protones, porque si yo tuviera protones que se mueven, ¿cierto? Los protones generan otro tipo de fenómenos. No esta corriente que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Porque para poder
hacer mover los protones, tengo que romper el núcleo y ahí se genera la energía nuclear. Así que, ojo ahí. La carga positiva, no es dañina, profe, la carga positiva es como inofensiva. Está muy equivocado. La carga positiva puede generar otro tipo de manifestación de energía. Ahí está la energía nuclear. ¿Vale? Pero en fin, vamos, no nos metamos a ese punto. Electrones, tenemos ahí. Me falta una. ¿Qué es lo que era E? Disculpe, antes que Perdón, Cami, se me había olvidado. No, es que parece que tengo anotada mal la carga del electrón. ¿Es 1,60 o 1,16? Espérame, es que yo me equivoco. 1,16, 1,61, 1,16 es... Sí, es 1,60 y igual lo revisé. Perdonen. Saben que la memoria es frágil. Yo tengo una... No sé, yo lo cambié, pensé que me había equivocado. No, pues ahí está. 1,60, perdonen. Ya. Como la escuchaba y decía... Ya, Yo decía 1,16, sí. Sí. ¿Y por qué dije 1,16? En fin, no sé, pero tengo pegada esa... Pero en fin, es 1,60 por 10 a la menos 19 Coulomb. Así que mis disculpas del caso. Gracias, Camila, por eso. Chiquillos, ¿qué significa la E? ¿Qué nombre tiene? Potencial eléctrico. Muy bien, potencial eléctrico. ¿Cuál es la unidad? Los volts, Excelente. ¿Y qué significa, chiquillos, el potencial eléctrico? ¿Qué significado físico? la fuerza electromotriz que mueve a los electrones. Así es. Es la fuerza, o es como la... Están buscando otra palabra. Es como la motivación. Es como la motivación que tienen los electrones para moverse. Si no hubiera potencial, los electrones no se mueven. Pero no, motivación sería muy... Digamos la fuerza. Porque la motivación es como muy subjetiva. ¿Sí o no? La motivación es más como del ámbito humanista. Es la fuerza que mueve a los electrones para que puedan transportar la carga. Sin potencial, los electrones se quedan quietos en su lugar. Es como... La pregunta, chiquillos, miren la pregunta que le hago yo. ¿Cuál es la fuerza que mueve al calor? El calor también es una manifestación de energía. ¿Qué pregunto, profe? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la ¿Que mueve el fuerza calor? que mueve al calor? ¿Cuál es la fuerza que mueve al calor? ¿Por qué hay transferencia de calor? ¿Por qué yo digo, no sé, está caluroso? Por la liberación de energía. Sí, el calor es liberación de energía. ¿Ya? Y a diferencia del calor, o sea, a diferencia de la carga, el calor no necesita un medio para transmitirse. O sea, no necesita una partícula. El calor simplemente se transfiere a través del aire, de la atmósfera. No necesita una partícula como el electrón para moverse. Como la carga. La carga necesita moverse a través de una partícula. La carga no se mueve sola. Pero, ¿por qué hay transferencia de calor? ¿Por qué yo digo, mira, ¿por qué me quemo si veo una taza de café y me quemo ahí? Por la temperatura. ¿No? Eso es. La fuerza electromotriz del calor es la diferencia de temperatura. El potencial de temperatura es lo que mueve al calor. Lo que mueve a la carga es el potencial eléctrico. Sí, porque si hubieran dos cuerpos que están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor. Tiene que haber una diferencia entre dos placas de temperatura para que haya transferencia de calor. Lo mismo acá, tiene que haber una diferencia de potencial para que se mueva la carga. ¿Ya? Es la fuerza que mueve a los electrones. Perfecto. Me falta el último concepto importante que vimos hoy, que es el trabajo eléctrico.
con el trabajo eléctrico. ¿Cuál es la unidad de trabajo eléctrico? Watts. No, esa es No, unidad de Joule. potencia. Joule, Eso es, Joule. Joule, ¿no es cierto? ¿Qué me les pregunta? ¿Qué significa? ¿Qué significa el trabajo eléctrico? Y se lo voy a decir, es como la cantidad de energía aprovechable por cierta carga. La cantidad de energía aprovechable. O sea, por ejemplo, yo puedo decir ya, aprovechable con V. Yo puedo decir, por ejemplo, ya, tío, tengo 1000 joules, 2000 joules. ¿Qué puedo hacer con eso? Puedo hacer mover un auto, aprender la tele. Ya, todo depende de la cantidad de corriente. Entonces, es como que los amperes yo los puedo transformar en watts. Porque es una unidad de trabajo, watts. Unidad de trabajo. Pero eso, hasta ahí no más quiero llegar. Cantidad de energía aprovechable. ¿Vale? Hay otro concepto que se me quedaba. Pero en la fórmula también de trabajo, para que no se les quede en el tintero, es carga por potencial. ¿Ya? O joule es lo mismo que coulomb por volt. Para que no se quede en el tintero. ¿Estamos? Ya. Otro concepto importante que se me estaba quedando en el tintero es el concepto de energía libre. La energía libre es la energía asociada a una reacción química. Entonces, este es el punto importante. Ojalá aquí me puedan entender. ¿Qué es lo que era W? El trabajo eléctrico. Pero es un trabajo físico. ¿Me entienden? Un trabajo físico así como mover un auto, mover un trabajo físico. Trabajo de una pila, prender un computador. Eso es trabajo eléctrico, trabajo físico. ¿Y cómo se relaciona el trabajo físico con el trabajo químico, con los moles de electrones que libera? Este WG, delta G, perdón, es trabajo químico, como energía química. Y este es como trabajo físico. O sea, ojalá me entiendan. Porque es lo mismo. O sea, se relacionan. Gracias a los electrones que me libera una reacción química, puedo hacer algún trabajo físico. Cuando hablo de físico me refiero a un trabajo de la física como ciencia. Es una forma de verlo, no es que sea exactamente así. Espérenme. Trabajo físico. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Que delta W es igual a menos trabajo y era igual a E por Q. Entonces, E y Q son magnitudes físicas, pero yo sé que E por Q era igual a NFE. No sé si me entienden la relación. W era igual a E Q. Q no existe en la química. En la química existe N por F. Y negativo porque es trabajo hecho por la reacción. Espontáneo. Pero se disculpa, pero no entendí. ¿Me lo puedes explicar de nuevo? Sí, por supuesto que sí. Mire,
Voy. Quiero que entiendan dos cositas. Cuando uno habla de moles de electrones o de electrones, está hablando del mundo químico. ¿Sí? Del mundo químico de reacción, de oxidante, reductor, reacciones redox. Cuando uno habla de coulombs, está hablando del mundo físico, del mundo real, por decirlo de alguna manera, del mundo donde se mueven los aparatos, la electricidad, ¿cierto? Sin embargo, el mundo químico y el mundo físico se pueden igualar porque yo con cuántos electrones libero lo puedo convertir en energía real. O sea, que no energía real, energía física, energía coulombica. ¿Ya? Entonces, el parangón o el símil de trabajo físico, trabajo eléctrico a trabajo químico es delta G. Delta G es químico, que es la energía libre que libera una reacción, y W es físico. Sin embargo, son lo mismo, tienen la misma equivalencia, uno en el mundo de la química, otro en el mundo de la física. Estoy haciendo como una película, pero me entienden, ¿no es cierto? Entonces, yo no podría decir, delta G es igual a, no podría decir es igual a E por Q. Porque Q es coulombs, y coulombs no existe en química. ¿Qué existe en química? ¿Qué existe en química, chiquillos? ¿Qué es similar a Q? NF. Los moles de electrones, N por F. Por la constante. Eso, por la constante. Tienes toda razón. N, F, E. ¿Qué unidad tiene delta G? Joule también. ¿Vale? O sea, Pero esa es, ¿de dónde la sacó? el potencial, porque por eso que el trabajo eléctrico, el trabajo físico, era el potencial por la carga. Ya. Esa era mi duda. Ya, perfecto. En volt. Esto es volt. Esto es moles de electrones, constante de Faraday y voltaje. Al final es como lo mismo, pero yo quiero que entiendan, profe, y si es lo mismo, delta G y W, pues ¿por qué una diferencia? Porque W es algo físico, así como coulombs, watts. En química son los moles de electrones. En química son los moles de electrones. Profe, entonces la F y la E representarían a la Q. La F y la E representan la Q. Ay. No, la E y la F, perdón. La E y la F, Cintia, porque la E es potencial eléctrico solo. El potencial vive en los dos mundos. No, pero en la otra diapo que puso antes, profe. Ahí dice es igual a NFE. Sí, NF Ya. es Q. ¿Y la E sigue siendo trabajo? No, potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Y el potencial existe en los dos mundos, en el mundo real y en el mundo químico. Ya, profe. Porque el potencial es la fuerza para mover electrones. Y los electrones existen en el mundo físico y en el mundo real. Ojalá que el mundo químico y en el mundo real. Ojalá que me entiendan esa parangón. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Finalmente, se puede anotar así también. Delta G es igual a menos ENF. Profe, Dígame. ¿y por qué no? De nuevo. ¿Por qué qué? No escuché esa parte. ¿Qué es menos? Simplemente es negativo. Porque en química, o en termodinámica, digamos, que es química, delta G es igual, tiene tres símbolos. O delta G negativo significa un proceso espontáneo. O lo que es lo mismo, liberación de energía. Pero es una cuestión más bien conceptual. Energía química. ¿Ya? Si el delta G de una reacción es negativa,
entonces el proceso fue espontáneo y se liberan electrones de manera espontánea. Dígame. Entonces el delta G es energía libre, ¿no? Eso es energía libre de Gibbs, que está hecha para las reacciones químicas, ¿cierto? Y que es equivalente o tiene un símil en otro mundo, en el mundo físico, al trabajo físico, al trabajo eléctrico. Déjenme ver una cosita mientras. Otro concepto importante. La resistencia. Cuando uno tiene una corriente que va a través de un circuito, ¿no es cierto? La corriente que circula, de alguna forma, es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Mientras más diferencia de potencial, el voltaje, mientras más diferencia de voltaje haya, más corriente puede pasar. ¿Y cuál sería ¿cómo se llama? Lo opuesto al paso de corriente es la resistencia. O sea, miren, a ver, ¿cómo se puedo explicar? Los electrones, cuando se mueven por el cobre, lo hacen gracias a que el cobre es un buen conductor de electricidad porque permite que los electrones se muevan dándole baja resistencia. Entonces, tengo una diferencia de potencial, los electrones se mueven a través de un cable de cobre, gracias a que el cobre no ofrece gran resistencia o tiene una baja resistencia al movimiento de los electrones. Entonces, hay dos cosas que dependen de la eficiencia de la electricidad. Uno, tener una gran diferencia de potencial, pero eso está fijo. Y la otra entonces viene con la resistencia asociada al material por el cual se mueven los electrones. Si yo puedo tener una diferencia de potencial muy alta, los electrones van a querer moverse, pero si tengo un material que le da mucha resistencia, tampoco lo van a poder hacer. Por eso que hay materiales que son conductores y materiales que no son conductores. Porque yo puedo tener una super voltaje, pero si yo agarro ese voltaje con un guante de plástico, no me va a pasar absolutamente nada, porque mis electrones del cuerpo no van a poder circular porque la resistencia del plástico es infinita. No permite el paso de corriente. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende el paso de corriente? El paso de corriente depende del potencial directamente y de manera inversa a la resistencia. ¿Sí? Por eso que, y eso, y es igual a R partido E partido por R. Yo puedo despejar la resistencia. La resistencia aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual la resistencia, chiquillos. Por I. Por I. Dividido en I. E dividido en I. Y eso se llama, o E partido por I, es lo mismo que vol partido por amperes, y eso es igual a ohms. Un ohms es una unidad de resistencia, es igual a voltaje partido por amperes. ¿Ya? Entonces ahí uno puede dar que cada paso de corriente va generando una resistencia que tiene que ver con la resistencia del paso de corriente. Creo que son los conceptos más importantes que hay que, y cada vez que los nombremos, cada vez que yo les vaya enseñando ciertas cuestiones de los métodos electroquímicos, yo les voy a estar contando, hablando de la resistencia, hablando de la intensidad de corriente, hablando del potencial eléctrico, para que ustedes ya lo tengan más o menos claro. Lo que vamos a ver en la siguiente clase es empezar a hablar con celdas electroquímicas. Las famosas pilas, y cómo esta celda electroquímica nos van a permitir determinar concentraciones de analito, concentraciones de cobre, concentraciones de plomo, de cloruro, que justamente nosotros somos químicos, tenemos tanta electricidad, tanta cosa. ¿Para qué? Para que entiendan el funcionamiento de un aparato eléctrico que es capaz de medir concentración. ¿Ya? Vamos a hablar de celdas electroquímicas, celdas voltaicas, celdas electrolíticas y cómo estas celdas son capaces de generar un dispositivo que sea capaz de medir la concentración. ¿Ya? Pero ya vamos a cambiar de tema, así que yo creo que por hoy estaría bueno dejarlo hasta acá para no cambiar de tema raudamente.
Entonces quedamos hasta celda electroquímica. ¿Alguna duda, chicos? Profe, yo no entendí mucho esa parte cuando invertía la ecuación de resistencia. De nuevo. Lo que pasa es que la resistencia es una magnitud, vamos a hacer aquí. Es una magnitud, ¿no es cierto? Uno dice, miren, yo sé que la corriente eléctrica y los amperes que pasen por el circuito, mientras más grande sea el potencial, más corriente hay. Pero así cuando pasa la corriente, pasan los electrones a través de un circuito, ese circuito le va a oponer cierta resistencia. Pero es inversamente proporcional. O sea, mientras más grande sea el potencial, más corriente. Y mientras más grande sea la resistencia, menos corriente. Por tanto, el potencial tiene que ir arriba en el numerador y la resistencia tiene que ir abajo. ¿Qué pasa si la resistencia es cero? Si la resistencia fuera cero, ¿de quién depende el paso de corriente? ¿Solo depende del potencial? Del potencial, ¿no es cierto? Entonces a partir de esta fórmula o de este razonamiento matemático que hay aquí, se definió la resistencia como, la resistencia pasó para allá, y se despeja como el potencial partido por la intensidad. ¿Esta es la fórmula de resistencia? Nada más. Esa es la fórmula de resistencia. Entonces, la resistencia tiene unidad de ohms, así como una herradura invertida, y un ohms significa que el paso de un volt cuando produce un ampere genera un ohm de resistencia. Porque el paso de corriente va generando resistencia también a través del circuito, que se va poniendo al paso de más corriente. ¿Ya? Pero bueno, yo sé que es un tema un poquito complicado entender la resistencia. No es tan fácil porque me dice, ya, profe, pero si la resistencia, ¿por qué si pasa corriente no? Porque a medida que va pasando más corriente se va generando más resistencia. Pero no es un tema tan fácil de explicar. Dejémoslo por ahí y yo cuando llegue el momento de hablar de resistencia les voy a explicar a qué se refiere, ¿vale? Cuando llegue el momento de entender la resistencia a través de un circuito. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Todo bien hasta ahí? Por mi parte, no. Vale, voy a parar la grabación para que quede una grabación que después la puedan ver.